Pues hoy es día de seguir analizando todo lo que dijo el presidente y el tiempo que se abre a partir de ahora. Saludamos ya a Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, profesor, le pregunto, ¿cómo queda la imagen de Pedro Sánchez tras lo ocurrido? La gente, la ciudadanía, en líneas generales va a entender que haga ese parón de 5 días para luego anunciar que se queda sin más. Bueno, yo creo que en esta sociedad que está tan polarizada, creo que los grandes adeptos a Pedro Sánchez y al Partido Socialista seguirán pensando lo mismo y los grandes detractores seguirán pensando exactamente lo mismo. Aquí los dos grandes bloques se reafirman uno contra otro. La cuestión está en los indecisos, en el resto de la ciudadanía, que no tiene esa posición tan marcada. Desde luego ha sido una situación insólita en el sentido de novedosa. Nunca una institución de la relevancia de la presidencia del gobierno había dedicado 5 días a reflexionar sobre su futuro, dándolo a la ciudadanía que le acompañara en esa reflexión durante esos 5 días. Y la verdad es que los efectos hacia el futuro de esta situación para esos indecisos, la verdad es que está en el aire. ¿Cómo puede rentabilizar Pedro Sánchez lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora para convencer a quien hasta ahora no ha convencido? Yo creo que es peligroso que se siga centrando todo en esta polarización y en estas trincheras en las que en los dos bloques no hay ningún tipo de negociación, comunicación o posibilidad de negociación. Yo creo que la gran apuesta sería que por fin esos dos bloques entendieran que tienen que tener algo en común, porque si se llega a la conclusión de que esos dos bloques no tienen nada en común, no tienen ningún interés compartido, desde luego nuestro futuro como nación empieza a ser ya peligroso. Todo apunta, por las reacciones que hemos visto por parte de los partidos de la oposición, a que la crispación no va a rebajarse, no va a ceder. ¿La gente recompensaría al primer partido que rebajase esa intensidad y, sobre todo, cuál sería el gesto que necesita la gente para decir este partido está apostando por un clima más sosegado? Yo creo que el lenguaje, el tono y sobre todo el tipo de discurso, los discursos ahora mismo están más en atacar o incluso en ridiculizar al contrario, más que en establecer propuestas y en describir los problemas reales. Yo creo que tendrían que centrarse más en el interés general, en el colectivo, más allá de el intentar derribar al contrario, bien por la vía de ataques o bien por la vía de discursos que tienden a caer en el ridículo del contrario. Esos eslóganes y esas frases hechas que como titular para un tuit o para una red social pueden tener una gran difusión, en el fondo luego no tienen una efectividad para el ciudadano que tiene un montón de problemas. Hay algunos analistas, señor Pérez, que apuntan a que Sánchez, dicen, ha quemado todos sus cartuchos de esta legislatura, que ya no le queda otra que tirar y agotar los 3 años y pico que quedan de mandato. Le pregunto si a su juicio el presidente se ha quedado sin salvavidas, si esto ya es una carrera hacia adelante hasta 2027. Yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado claramente que tiene más de un salvavidas, que tiene varios recursos. Yo no me atrevería a decir que en estos momentos está sin ningún tipo de recurso o está a la deriva en absoluto. Otra cosa es que el panorama político está tan incierto, es tan inseguro que puede pasar de todo. A mí no me sorprendería que antes de final de año se convocaran elecciones, como no me sorprendería que hubiese algún tipo de cambio de gobierno. Yo creo que hay que admitir en esta sociedad donde empieza a ser habitual lo extraño, que tenemos que admitir que cualquier panorama es posible. ¿Y cómo pueden quedar las relaciones, profesor, con los socios de gobierno? ¿Puede generar desconfianza esto que ha hecho el presidente de tomarse ese tiempo de reflexión sin avisar a nadie? Ni siquiera su mujer lo sabía. Begoña Gómez se enteró una vez que la carta ya estaba publicada. ¿Puede generar desconfianza o todo lo contrario, es decir, unir más a ese gobierno de coalición vista la campaña que denuncia el presidente de acoso y derribo? Yo creo que precisamente por esa polarización de dos bloques, los bloques van a intentar unirse más. Yo creo que Sumar no va a aprovechar esto para
intentar hacer una crisis de gobierno, para intentar separarse de la figura del presidente. Yo creo que sí los va a unir, en tanto en cuanto la estrategia parece ser que es esa, establecer claramente esos dos bandos, que no tengan comunicación, que no sean permeables, que no haya un debate entre ambos, sino que sean cada bloque los que cada vez más unidos intenten gobernar o hacer oposición y viceversa en España. Yo creo que eso es un error, pero creo que es la senda que están intentando transitar ahora. Ha dicho el presidente, lo decía ayer en esa declaración institucional desde la Moncloa, que se queda para completar, para terminar la regeneración democrática, pero es cierto que no ha anunciado ninguna medida en concreto. Se habla, profesor, de modificar el sistema de reforma, de renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto podría pasar por ahí? La situación del Consejo General del Poder Judicial en España es una vergüenza absoluta. O sea, no tiene ningún tipo de explicación que lleve 5 años con el mandato caducado, con varios de sus asientos vacantes por dimisiones. La verdad es que es un espectáculo realmente lamentable. El problema está en la politización que tiene ese órgano, y yo sí creo que es muy necesario, urgente, vital, que se tome en serio la nueva regulación del Consejo General del Poder Judicial, que por supuesto se renueve y que se instaure una política en la que no exista una politización de órganos que no están llamados a tener una naturaleza política y a representar las ideologías de la ciudadanía. El presidente anoche en una entrevista en Televisión Española, la primera que concedía después de esa decisión de que se quedaba como jefe del gobierno, aseguraba que va a iniciar un periodo de reflexión también con los medios, le pedía eso a los medios de comunicación y a la clase política para luchar contra los bulos y la desinformación. Le pregunto, ¿qué margen tiene el gobierno central, las Cortes, el Congreso y el Senado para intentar frenar esa vorágine de noticias falsas, de bulos, de desinformación? Porque claro, la Constitución recoge como derecho la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Esto cómo se puede hacer sin caer en la censura? Es posiblemente uno de los problemas más complicados, más difíciles que en estos momentos tiene la democracia. Porque de la misma manera que se tiene que asegurar y se tiene que reconocer que tenemos un problema con la desinformación, también se tiene que reconocer que no puede haber nadie que indique exclusivamente qué es verdad y qué es mentira, porque eso sí atentaría claramente a lo que es la libertad, el pluralismo, y caería en la censura. Por lo tanto, es claramente el reto más esencial de las democracias modernas el establecer ese debate, y a mí solamente se me ocurre que sea vía formación de la propia ciudadanía, para la que con varias fuentes informativas sepa decidir o sepa diferenciar dónde está la mentira y dónde está la información rigurosa y veraz. Pues estaremos pendientes al Consejo de Ministros de hoy, que ya preside Pedro Sánchez, para conocer si anuncia, especifica algunas de las medidas de ese plan de regeneración democrática y de lucha contra los bulos y la desinformación. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy buenos días. Buenos días.